9 en adelante. Capítulo 1, versículo 9 en adelante. Dice la palabra de Dios: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Vamos a leer el capítulo 2 hasta el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oremos, hermanos. Bendito Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque esta mañana nos das la ocasión, la oportunidad de venir a este templo con nuestro corazón dispuesto a escuchar tu palabra. Señor, tu palabra dice que el que lee este libro y cree y atesora en su corazón lo que tú dices, es bienaventurado. Y Señor, nosotros venimos ante ti esta mañana a pedir, a rogar que tu Espíritu Santo hable, que hable en primer lugar
a este que está al frente. Que tú, Señor, toques mi corazón, mi mente. Que tú hables clara, profunda. Y en segundo lugar, Señor, también ruego para que tu iglesia reunida esta mañana escuche lo que tu palabra dice. Que sea tu Espíritu Santo que hable claramente. Señor, que este tiempo que viene sea controlado y dispuesto por tu Espíritu Santo. Y Señor, que encontremos en tu palabra el alimento que necesitamos, la reflexión de nuestras vidas. Señor, gracias. Alabamos tu nombre esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos. Nos disponemos en estos domingos a estudiar, a revisar las cartas que nuestro Señor Jesucristo escribe a las 7 iglesias que son conocidos como las 7 iglesias del Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, la revelación de nuestro Señor Jesucristo, fue escrita originalmente para 7 iglesias ubicadas en su época en el Asia Menor, lo que nosotros hoy conocemos como Turquía. Entiendo que se les entregó una hoja donde en el reverso está el mapa donde están ubicadas las 7 iglesias del Apocalipsis. Yo les traigo aquí algo para que ubiquemos dónde está, de qué región estamos hablando. Pero usted se auxilia también de la hojita. Y dice la palabra de Dios que Juan escribe estando él en una isla que se llama Patmos. Esa isla existe, hermano. Ahí está un puntito negro. Si es que la luz nos ayuda o no nos ayuda. Ahí está ubicada la isla de Patmos. Ahí estaba Juan porque estaba siendo perseguido por el imperio romano. ¿Por qué razón? La iglesia estaba siendo perseguida y Juan dice: yo con ustedes participando de la persecución, de la tribulación, por amor de Cristo, porque los cristianos estaban siendo perseguidos porque no querían confesar que César era el Señor, porque ellos tenían un único y solo Señor, Jesucristo, y no podían doblar rodilla ante otro que no fuera el Señor Jesucristo. Él está recluido. Pero dice la palabra de Dios que en el Espíritu el Señor habla y le dice: escribe y envía este mensaje a las iglesias. Y hemos leído, usted va a leer el capítulo 1 completo allá en su casa, hermano, y se va a dar cuenta cómo inicia esto, importante para la iglesia de Cristo. Y el Señor Jesús se presenta, ya lo vimos, versículo 11, se presenta como el alfa y la omega, el primero y el último, el que ha sido siempre. Antes que las cosas existieran, Él ya existe. Luego que estas cosas terminen, Él existe, existirá, siempre existe. Ese es nuestro Dios. Estaba antes y está después de nuestra historia. Así se presenta el Señor. Versículo 12 en adelante. También se describe el Señor, su cabeza, sus cabellos, sus ojos, sus pies, su boca. Del versículo 12 en adelante Él se presenta y dice del versículo 17 en adelante: escribe, Juan, las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Y revela el misterio, hermanos, el misterio de las 7 estrellas, versículo 20. El misterio ¿qué son las 7 estrellas que están en su diestra? Las 7 estrellas, dice, las que has visto a mi diestra son los ángeles de las 7 iglesias.
Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y esto, hermanos, de los ángeles es un tema que ha sido discutido mucho. De tal manera que cuando vamos a la carta precisamente, vamos a encontrar nosotros que las cartas que él envía a cada una de estas iglesias tienen un mismo formato. Creo que por ahí me puede poner la diapositiva donde tenemos acá. Ahí puede ver usted, cada carta consta, en primer lugar, de una dedicatoria. Mire el versículo 1 del capítulo 2. Esta introducción, esta dedicatoria, la vamos a encontrar 7 veces en las 7 cartas. Porque nosotros vamos a estar estudiando, hermanos, capítulo 2 y capítulo 3. 7 iglesias. 7 cartas, 7 ángeles, o si usted quiere, 7 ángeles, 7 cartas, 7 iglesias, 7 diferentes, 7. Y dice que estas cartas tienen, el contenido es lo mismo. Mire la dedicatoria, que la vamos a encontrar repetida 7 veces. Versículo 1, capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en... Y en este caso, hoy esta mañana, hermanos, vamos a estudiar la carta escrita a la iglesia en Éfeso. Esa es la dedicatoria, así lo introduce. En segundo lugar, vamos a encontrar que inmediatamente viene una presentación del Señor. Se presenta quién es el que manda el mensaje y se identifica con unas características diferentes. En cada iglesia su presentación es diferente y esa presentación tiene que ver con el mensaje que le va a entregar a esa iglesia. En tercer lugar, hermanos, nosotros podemos ver que hay un elogio después de la presentación, de la descripción del carácter del Señor. Vamos a encontrar un elogio que la iglesia recibe. A continuación del elogio le va a presentar una crítica. Interesante, hermanos, que de estas 7 iglesias hay 2, vamos a encontrar que hay 2 a las cuales el Señor no le reprocha nada. Y hay 5 que sí hay un reproche para ellas. Hay una crítica. Solo para Esmirna y para Filadelfia no hay reproche. Luego viene una exhortación y finalmente un desafío. Este es el formato de la carta. Su contenido, ya dijimos, muy diferente. Es posible, hermanos, que estas 7 cartas están representando, por supuesto que representa 7 diferentes situaciones en la vida de la iglesia. Y cada iglesia que está pasando por algo que se describe en la carta, ese es un mensaje que aplica para la iglesia, aplica para aquella iglesia en aquel momento, 2000 años atrás, aplica para cualquier iglesia en la historia que viva una situación similar, pero también, hermanos, tiene una aplicación personal. Esto es para usted y para mí. Porque decían nuestros hermanos en la mañana a las 7, que cuando decimos iglesia, este es un mensaje para la iglesia. Parece ser que eso se diluye, ¿verdad? Parece ser que eso es para todos y es para nadie. Pues yo preguntaba en la mañana, y cuando usted dice, mire, ¿y usted a qué iglesia va, hermano? A iglesia, bueno, espero que todos, ¿verdad? Y yo digo, yo voy a iglesia, hasta hago, digo, Nazaret. ¿Sí? Pero cuando yo digo y pienso en la iglesia, ¿en qué pienso? ¿Qué viene a mi mente? Cuando usted dice Iglesia Nazaret, ¿qué viene a su mente? ¿Viene este lugar, la instalación? No, dice la hermana Ruth. Usted cuando habla de Iglesia Nazaret, usted viene y piensa ¿en quién? En sus hermanos. ¿En cuáles? Y aquí hay un montón, hermano. En todos, dice ella. Mire. No, el mensaje es personal también, hermanos. No solo es para la iglesia en general. Es para cada uno de nosotros. Tiene esa aplicación. Y de eso se trata, hermanos. Entonces, vamos a entrar a la carta de Éfeso. Éfeso, la primera carta. ¿Por qué creemos o se piensa que es la primera carta? Que está en el orden. Porque como usted vio, si gusta, volvemos a
a la del mapa, por favor. Volvamos al mapa. Si el mensajero salía de Patmos, de la iglesia, de la isla Patmos, punto negrito ahí. Si el mensajero sale de Patmos, inmediatamente la primera con la que se encuentra es el puerto de Éfeso. Está ahí. El mensajero entra al Asia Menor, entra a Turquía por Éfeso. Es la primera. Y resulta que había una carretera, hoy carretera, antes calle, ¿verdad? No sé, pero una carretera, un freeway. ¿Sí? Un highway. Gracias, hermano, por aquí me ha... Entonces, que recorría partiendo de Éfeso hacia el norte, Esmirna, más al norte Pérgamo, luego cruzaba Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Era como un círculo, como un lazo. Entonces el mensajero seguía esta ruta fácilmente. Iba entregando la carta a Éfeso. Pero Éfeso también tenía otra connotación, hermanos. Éfeso era una de las 4 principales ciudades del Imperio Romano. Eran 4 las principales. Por supuesto, Roma, la capital. Alejandría, Antioquía de Siria y Éfeso. Ciudad principal. Si usted recuerda, y no tenemos el tiempo, ya son las 11:25 y no hemos llegado a la carta, hermanos. Qué tremendo está el tiempo. Ayúdenme a detenerlo, por favor, hermanos. Pero no se puede. Si usted recuerda, y esto por favor en su casa, Hechos capítulo 18, Hechos capítulo 19, le muestra la historia, cómo nace la iglesia en Éfeso. ¿Y qué importancia tenía en la vida de Éfeso la religión? Y cómo Pablo sufre porque le estaba deshaciendo el negocio, porque la religión casi que siempre va ligado y a la política. Qué tremendo, eso no es nuevo. Y dice Demetrio, hagamos algo porque este Pablo aquí nos anda desordenando todo. Mire que ya nadie quiere comprar nuestras estatuillas que hacemos a la gran diosa Diana, la diosa del universo. Bueno, ustedes lean la historia, por favor. Así nace la historia en Éfeso. Y de Éfeso usted puede leer que salió la evangelización a todos los pueblos. Éfeso se convirtió en un centro misionero de predicación. Allí todas las demás iglesias prácticamente fueron evangelizadas partiendo de Éfeso. ¿Cuántos años estuvo Pablo ahí? Casi 3 años. Le dedicó tiempo. Luego dejó a uno de sus discípulos amados como pastor. ¿A quién dejó? A Timoteo. Y después, hermanos, mire que es iglesia bendecida. ¿Sabe quién fue a pastorear la iglesia de Éfeso cuando Timoteo terminó? Pues si no lo sabía, hoy se lo cuento. El apóstol Juan. ¡Qué pastores los que tuvo Éfeso! Pablo. Bueno, y antes de ellos, Priscila y Aquila, Apolo, ¿se recuerdan ustedes la historia? ¿Sabe cuántos años habían pasado desde que la iglesia fue fundada al tiempo que Juan le escribe, el Espíritu, por medio de Juan, escribe esta carta, ¿no? ¿Sabe cuántos años habían pasado? No lo saben, pero yo se lo voy a decir ahorita. Habían pasado entre 40 y 50 años de fundada. Cuando esta carta que hemos leído en el Apocalipsis, se me cayó, hermanos, cuando esta carta es escrita, han pasado 40 años desde que la iglesia fue fundada. Y cuando encuentro ese detalle en el estudio, hermano, digo yo, wow, Iglesia Nazaret, mire qué coincidencia. ¿Cuántos años vamos a celebrar este año de aniversario, hermanos? 49, ya uno más, 48. Mire qué correlación hay. Han pasado 40 años y
se manda esta carta a Éfeso. Iglesia Nazaret, hay algo para ti esta mañana. Hay algo para mí. Y dice la palabra de Dios, escribiendo en el versículo 1, dice la palabra de Dios que escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Hablaba un poquito del ángel. Esto es algo que algunos creen que el ángel se refiere justamente a un ser angelical, que cada iglesia tiene un ser angelical y que es a través de ese ser angelical que da el mensaje hacia la iglesia. Y eso, hermanos, tiene su base en Hebreos capítulo 1. Usted lo puede estudiar. Esto no lo dije en el primer culto y algún hermano se me acercó y me dijo, no, es que mira que eso no. Hebreos capítulo 1. Pero algunos creen que no, que se refiere al pastor de la iglesia. Y algunos creen que se refiere a ambos. Bueno, hermanos, a mí me encanta pensar que es al pastor de la iglesia. Pero eso no es verdad así definitivo. A mí me gusta pensar así. ¿Por qué? Porque son los pastores, y ya me salgo yo, hermano, son los pastores los responsables ante Dios de entregar la palabra de Dios tal cual es. Porque Juan no puede inventar lo que va a escribir, escribe lo que Dios le dicta. Y el pastor tiene que entregar a la iglesia el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Y esta es su responsabilidad y daremos cuenta ante Dios. Escribe lo que Dios dice. ¿Y qué dice Dios? Aquí va a presentarse el Señor. Vea, versículo 1. Vamos a ver, versículo 1. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Qué es esto? El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Hermanos, la iglesia en Éfeso tenía que recordar, al igual que la iglesia de Nazaret de San Salvador ahora, tiene que recordar que quien tiene el gobierno en sus manos es Él. El que gobierna su iglesia es Él. Nosotros a veces los líderes nos queremos tomar esas responsabilidades que no son, porque solo el Señor puede gobernar en su iglesia. Y es la iglesia de Cristo la que fue comprada con su sangre. Pero mire cómo hemos trastornado las cosas, que muchas veces ya no identificamos a la iglesia como la iglesia del Señor Jesucristo, sino que, ¿y a dónde va usted? A la iglesia del hermano tal. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es rendir culto a la personalidad. La iglesia de Cristo no está para rendirle culto a ninguna personalidad. Se le rinde culto al que tiene en su mano, en su diestra, las estrellas. El que gobierna es de Él. La compró con su sangre. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Es la iglesia de Cristo. Así es, hermanos. Gracias a Dios aquí no se dice la iglesia del hermano Carlos Calán. Perdón que está aquí el hermano Carlitos. La NASA de eso. No, es la iglesia comprada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él gobierna. Y qué triste, este es un mensaje para ahora. Yo me iba a detener más, pero ya me regañaron después del primer culto. Y yo dije, pero solo lo voy a decir suavecito. Y qué triste es, hermanos, que cuando vemos la historia de la iglesia, y la iglesia Nazaret no pasa, no salió de la lista. Resulta triste que en medio de la iglesia hay una disputa por el poder. Así me han contado a mí. Yo no estaba, hermano, gracias a Dios, y por eso tengo libertad para hablar. A mí me han contado que en esta iglesia ha habido pleito grave, crisis grave. ¿Sabe por qué? Por el poder.
Qué tremenda lección para Iglesia Nazaret y para mí. Quien gobierna en su iglesia es Cristo. ¿Qué hago yo peleándome un puesto, hermanos? Que Dios nos perdone. Que Dios, bueno, Dios ha tenido misericordia de este pueblo, porque mire qué lindo rebaño hay aquí. Todos comprados con la sangre de Cristo, todos bajo el gobierno del Señor, todos gozan del Señor. Pero en su momento nos desviamos. Dice el Señor: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, le pertenece, él gobierna. ¿Y qué más hace? ¿Cómo se presenta el Señor? El que anda en medio. A mí me hubiera gustado 7 candeleros aquí esta mañana, pero no vaya a ser, dije yo, que agarre fuego esto. Entonces, ¿verdad? 7, el que anda, el que camina en medio de los 7 candeleros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto para la iglesia de Éfeso? Que el Señor Jesús camina en medio de los 7 candeleros. ¿Qué quiere decir? Es que el Señor conoce cada iglesia. Él las inspecciona, Él las evalúa, Él sabe lo que piensan, Él sabe cómo andan. A Él no se le puede engañar. Dice la palabra de Dios que sus ojos son como llamas de fuego, que penetra, que limpia, que quema. Así dice la palabra de Dios. Y Él camina entre su iglesia. No se le puede engañar. Él sabe. Bueno, una vez presentado versículo 2, veamos cómo era la iglesia de Éfeso. Hermanos, Éfeso no era cualquier iglesia. Éfeso era una iglesiaza, una de veras iglesia tremenda. Dice el Señor Jesús: yo, versículo 2, hermanos, ¿están conmigo? Yo conozco tus obras. Pero detengámonos aquí un momento, hermanos. Conozco, yo conozco. Esa palabra, conozco, tiene la implicación de que Él conoce plena y profundamente. A Él no le vienen a contar historias. Él lo sabe todo. Es un conocimiento divino. Oidas es la palabra. Quiere decir: yo conozco plena y totalmente tus obras. El Señor conocía todo lo que ocurría en la iglesia de Éfeso. Todo. Él lo sabía. Todo. Él sabía quién era miembro. Él sabía quién no era miembro. Él sabía quién era creyente. Él sabía quién no era creyente. Él sabía quién era visita. Él sabía quién era incrédulo. Él sabía todo. Él sabía cómo caminaba cada uno. Él sabía lo que hacía la iglesia. A Cristo no se le puede engañar, hermano. Iglesia Nazaret, dice el Señor: yo conozco tus obras. Yo sé cómo caminas. Yo sé. A mí no me cuentan. Yo sé quiénes vienen. Yo sé cuáles son así, ya iba a decir cosas, pero mejor no las digo. No vaya a ser que me caiga un rayo. Digo, hermano, no podemos engañar al Señor. Iglesia Nazaret, el Señor te dice esta mañana: yo conozco tus obras. Yo conozco tu proceder. Yo sé cómo eres. Bueno, yo te conozco tan bien, dice el Señor a Éfeso, que conozco tu arduo trabajo y paciencia. Mire qué iglesiaza, una iglesia activa, tu arduo trabajo. Esta era una iglesia que trabajaba al punto de el agotamiento, extenuados, trabajaban, se entregaban por la obra de Dios. Bueno, hermanos, pues sí, hermano Miguel, ¿y cómo hacemos pues? Y dice el hermano Miguel: pues si nadie quiere servir, pues sí, es que no tienen tiempo los hermanos, ya no quieren, se les acabó la batería.
Mire cómo es la cosa. Qué diferente, iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras. Yo conozco que trabajas, que no eres perezoso, que vas y vienes hasta el cansancio, no te detienes. Eres una iglesia activa, eres una iglesia con iniciativa, es una iglesia que se entrega al trabajo. Qué linda la iglesia de Éfeso. Es más, conozco tu paciencia. Y aquí la paciencia, la palabra no tiene que ver con que yo le tenga paciencia al hermano Carlitos y él a mí. No es paciencia en la relación personal. No, es estar firme ante la adversidad de las circunstancias. Porque la iglesia estaba siendo perseguida, hermanos. Muy diferente a nosotros ahora. Aquí, no estoy hablando del norte de África, o del Medio Oriente, o México, en algunas comunidades indígenas. Yo conozco tu paciencia, dice el Señor. Me encanta verte firme en medio de las adversidades. Me encanta, doy testimonio, tú eres perseverante. Tienes algo más que me encanta, dice el Señor. Mire qué elogio. Versículo 2 estamos. Bueno, te conozco tan bien y tus obras son tan buenas que no tienes lugar para los malvados en esa iglesia. No recibes a los malvados, no los quieres. Mire, esto es disciplina, hermanos. Esta iglesia les aseguro que mantenían la disciplina. Nada, ni un malvado aquí. Bueno, a veces aquí hasta se roban las carteras. Guarde su cartera, hermano, por favor. No vaya a ser. Pero no son los hermanos. No son los hermanos. Son los que les gusta lo ajeno. No son los hermanos. Pero esa es otra cosa. Yo conozco, dice el Señor, que no permites a los malvados en la iglesia. Y es más, dice el versículo, sigamos leyendo por favor. Y yo conozco, dice el Señor, tu trabajo, que ha llegado al punto de probar a los que dicen ser apóstoles. ¿Y qué pasa? Y no lo son, y los has hallado. Ay, hermano, en esta iglesia no cualquiera. Aquí, hermano, la sana doctrina estaba. Cualquiera que se parara y quería enseñar, a ver si es cierto, a ver si es la palabra de Dios, a ver si glorifica a Cristo, porque si no, patitas para afuera. Has probado, hermanos, los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos apóstoles han abundado siempre. En aquella época abundaban. Mire, Hechos capítulo 20, usted puede ver la recomendación del apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso. Usted puede ver las cartas de Colosenses, usted puede ver las cartas de Timoteo, las dos cartas, la de Tito. Y usted va a encontrar en todas ellas una advertencia respecto a los falsos profetas y los falsos maestros. ¿Y quién es un falso profeta, un falso maestro? Hay que tenerlo claro, hermanos. Bueno, nosotros a veces decimos, no, ahí en la NASA, así como dijo la hermana, ¿vale? Ahí en la NASA, si de algo estamos nosotros, ahí sana doctrina. Qué bueno, gloria a Dios. Estamos igualitos que Éfeso. ¿Sí? Pero mire, los falsos profetas, estos vienen desde antes. ¿Sabe quién fue el primer falso profeta? El primer falso maestro. El primer falso, ¿sabe quién fue? Satanás allá en el Edén. ¿Sabe lo que hace el falso profeta? ¿Sabe lo que hace? Sí, engaña. ¿Sabe cómo? Mire, es bien fácil cómo ellos lo hacen. Mire, agarra la palabra de Dios. ¿Y qué hace con la palabra de Dios? La tuerce. Satanás usó la palabra de Dios. ¿Sabe para qué? Para engañar. Y así entró el pecado. El falso profeta tuerce la palabra, toma la palabra de Dios, la tuerce. ¿Y sabe para qué la tuerce? Para lograr un beneficio para él, no para la gloria de Dios. Vayamos a segunda de Pedro, pues, ya que no me creían que estaba lleno de enseñanza contra los falsos profetas. Segunda de Pedro, capítulo 3.
Vamos, capítulo 3, versículo 15. Tenemos 20 minutos, hermanos, todavía. Capítulo 3, versículo 15. Segunda de Pedro dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Encontraron segunda de Pedro, hermanos, que veo algunos todavía. Segunda de Pedro, ¿sí? Bueno, volvamos. Capítulo 3, versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Versículo 16. Casi en todas sus epístolas escribió acerca de la salvación, hablando en ellas de estas cosas. Oiga esto: entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales, oiga, aquí está el punto, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, ¿sí? Tuercen. ¿Y qué pasa? Y no solamente las partes difíciles, sino que también la fácil. Esto yo lo estoy diciendo de esta manera. Tuercen las escrituras, como también las otras escrituras. ¿Para qué? Para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, estando ustedes advertidos, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Atención, los falsos tuercen la palabra de Dios para su propio beneficio y no para la gloria de Dios. Y no, decía los hermanos en la mañana, no confundamos un falso profeta o un falso maestro con un maestro equivocado, confundido. Que él puede estar confundido, o sea, no ha recibido la instrucción, no ha estudiado bien y él entrega una enseñanza, pero no torcida, es decir, siempre buscando la gloria del Señor Jesucristo, siempre trayendo a la gente a los pies de Cristo. Esta es la diferencia. A este hermano, ¿se acuerdan del hermano Apolos? Él fue instruido. Después, no sabía, fue instruido. Entra. Entonces, no es lo mismo uno falso que un confundido. Hay que estudiar la palabra de Dios. Por eso en este año, hermanos, ¿cuál ha sido el tema? Cerca de Jesús a través de o por medio de la palabra de Dios y la oración. Así que, hermanos, mucho cuidado con las falsas enseñanzas, los falsos maestros. No se deje llevar por esos discursos carismáticos. No se deje llevar por personalidades fuertes. No se deje llevar por verborreas. Qué bárbaro cómo habla. No, no es eso. ¿Qué es, hermanos? Es la palabra de Dios. Éfeso descubrió que eran unos mentirosos. ¿Por qué? Porque iban a la palabra. Así que esa es una característica importante de Éfeso. ¿Qué iglesia? Mira, Señor, el elogio. Yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, tu paciencia, tu perseverancia. No soportas a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Y hay algo más, Señor? Sí, hay algo más. Ellos han sufrido, sufren por Cristo. Versículo 3. Han tenido paciencia, han trabajado arduamente por amor de mi nombre y no han desmayado. ¿Qué iglesia? Es una iglesiaza, Éfeso. Y Señor, ¿hay algo más bueno en ellos? Sí, hay algo más que quiero decirles. Son una iglesia excelente. Mira el versículo 6. Aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales, dice el Señor, yo también aborrezco. Aborrecer el mal, hermanos, aborrecer el mal es lo opuesto a amar lo bueno, amar a Dios.
Y esta iglesia estaba en línea con el Señor. Aborrecía lo que Dios aborrecía. Qué lindo una iglesia así. ¿No quisiera ser usted un miembro de una iglesia así? Ya somos, dice el hermano, gloria a Dios, ¿verdad? ¡Qué iglesia! Pero como el Señor camina en medio de los 7 candeleros, y camina y se pasea, y sus ojos son como llamas de fuego que penetra, que va más allá de la superficie, que mira donde el hombre no mira. Y como el Señor penetra su mirada, y Él dice: es cierto, sos una iglesia, no cualquiera iglesia, pero, versículo 4, este pero, hermanos, este pero es de muerte. Este pero es de muerte. Pero tengo algo contra ti. ¿Qué es lo que el Señor tenía contra ellos? Versículo 4. Que has dejado tu primer amor. Ay, Señor, ¿quiere decir entonces que podemos ser una iglesia que predica? Pero hay un pero en tu contra. Una iglesia que cuida la doctrina, sí, pero tengo algo en tu contra. Una iglesia que evangeliza, sí, pero tengo algo en tu contra. Una iglesia que envía misioneros, sí, pero tengo algo en tu contra. Usted puede ser un maestro de escuela dominical, sí, pero tengo algo en tu contra. Usted puede predicar en este púlpito la palabra de Dios, sí, pero tengo algo en tu contra. Usted sirve al Señor, sí, pero tengo algo contra ti. Y si tu condición, mi hermano, es la condición de Éfeso, esta mañana el Señor tiene algo contra ti y algo contra mí. Porque si Amílcar, que está predicando esta mañana con ustedes, tiene el problema de la iglesia de Éfeso, el Señor esta mañana tiene algo contra mí y tiene algo contra ti. Has dejado tu primer amor. ¿Y qué es eso? Bueno, hermanos, algunos creen que esto se refiere a que habían dejado de amar a Dios como su primer amor. Otros creen que se refiere a que habían dejado de amar a sus hermanos de la fe. Y otros creen que se refería a ambas amores. Habían dejado. Y aquí hay un dato curioso, interesante, hermanos. ¿Sabe usted que a la iglesia de Éfeso el apóstol Pablo le escribió una carta? ¿Saben ustedes eso, verdad? ¿Cómo se llama la carta? ¿A qué? A los Efesios. Él escribió una carta 40 años antes, por lo menos. Le escribe una carta. ¿Y sabe usted que el apóstol Pablo, en esa carta que escribe a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 14 y 15, si no me falla la memoria, él está dando testimonio que la iglesia de Éfeso amaba a sus hermanos en la fe, amaba a los siervos de Dios, amaba a los santos en la fe. Da testimonio el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 14 y 15. Pero además da testimonio en el último capítulo de que la iglesia de Éfeso amaba al Señor ante todo. O sea que al inicio esta era una iglesia que amaba al Señor y amaba a sus hermanos. Habían pasado 40 años y ese amor se había perdido. Ah, cómo cambia la vida, ¿verdad? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué yo? Póngase usted. ¿Por qué yo puedo perder el amor hacia el Señor? ¿Por qué? Déjeme decirlo de esta manera, hermano. Si usted tiene otro amor que compite con el amor de Dios, usted ha dejado el primer amor. Haga una reflexión. Yo he hecho y tengo que seguir haciendo una reflexión en mi vida. Hay algo en mi vida que amo y que compite con el amor a mi Dios.
Porque cuando eso ocurre, ya estoy en peligro de muerte espiritual. Hay algo en tu vida. La carta a los Efesios es: ama a Dios por encima de todo. Por sobre todo ama a Dios. Y mira, es tan importante, es tan fundamental esto en la vida de la iglesia y del pueblo de Israel, que el Señor Jesús, que el Señor nuestro Dios, Jehová, cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, tuvo que recordarle algo que tenía que ser vivido todos los días por ellos y repetido todos los días. Y eso está en Deuteronomio capítulo 6, versículos 3, 4, 5, si no recuerdo mal. Oye, oh Israel, el Señor, ¿cómo es, hermanos? Ya se me fue, se me perdió. El Jehová, el Señor, Jehová, uno es. ¿Y qué pasa? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y dice, y esto lo repetirás todos los días, en la mañana. Tan importante era antes de entrar a la tierra prometida, que el pueblo debía entender que el amor a Dios era lo fundamental. ¿Se pierde el amor a Dios? Pero hay algo importante, hermanos. Dice el apóstol Juan que si Amílcar dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, ese Amílcar es un mentiroso. Entonces aquí está la relación. Amar a Dios es amar también a tus hermanos, porque el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, ese es un mentiroso. Y a los mentirosos no los quiere. Estás en peligro de muerte espiritual. Amar a Dios con todo tu corazón. Mi corazón. Todo. ¿En qué me deleito? Hermano, hablando de los deleites, les decía a los hermanos del primer culto, porque ellos hay que decírselos. A ustedes no, pero solo les estoy contando que a ellos hay que decírselos. ¿En qué se deleita tu corazón, hermano? ¿Dónde está tu deleite? Hablemos de entretenimiento, pues. ¿Qué te entretiene? ¿Qué se deleita tu corazón? Gloria a Dios, hermana, que así sea. Pero si tu corazón se deleita en algo que no deleita el corazón de Dios, estás en serios problemas. Amílcar está en serios problemas. Si su deleite de su corazón no es deleite del corazón de Dios. ¿Sabes por qué? Porque has dejado tu primer amor. Cuando se pierde el amor por Dios, se le es infiel a Dios y luego a las demás cosas. El que me ama, dijo el Señor, guarda mis. Tengo un problema de amor cuando no obedezco. Si no obedezco, tengo problemas de amor para mi Señor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y hermanos, esta es la reflexión para Éfeso y para Iglesia Nazaret esta mañana. Casi las 12 ya. Nos quedan 2 versículos. 3 versículos. Bueno, 2 porque ya el 6 ya lo hablamos. Si usted, hermano, se identifica con Éfeso, pero has dejado mi primer amor, yo tengo algo contra ti esta mañana, dice el Señor. Mucho ojo. El que tiene oído, que oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Si el Espíritu de Dios te está haciendo ver que has dejado ese primer amor, esta mañana yo tengo algo contra ti, dice el Señor.
¿Y cuál es la cura? ¿Cuál es el remedio? ¿Cómo se resuelve esto? Mire qué lindo es el Señor. Y en el versículo 5 dice, aquí está el remedio, hermanos. Si has dejado tu primer amor, la palabra de Dios dice, primero, recuerda, haz una pausa, detente, recuerda, por tanto, de dónde has caído, recuerda de dónde vienes, cómo eran tus primeras obras. No, hermanos, si en los años 80, mire, aquí hacíamos eventos, esto se llenaba, teníamos 700 miembros, casi 1000, íbamos, veníamos, recuerda. No, si cuando yo estaba joven, hermanos, íbamos a evangelizar, nos vivíamos, cantábamos, queríamos que todo el mundo conociera a Cristo. Y ahora, ¿por qué no? ¿Qué ha pasado? ¿Dejaste tu primer amor? ¿Por qué dejamos el primer amor, hermanos? Hice la pregunta, pero no reflexionamos. ¿Por qué se pierde el amor a Dios? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Algunas veces nuestro resentimiento, como no nos da el Señor lo que nosotros queremos, como que Él es siervo nuestro. Porque viene el hermano cómo me habló y le adosa o le endosa al Señor lo que otro hermano le dijo y le hizo, y por eso va a perder usted el amor al Señor. ¿Sabe que otro que compite con el amor es tu trabajo, hermano? Tu trabajo compite, porque el amor es prioridad. Y se los digo por experiencia propia, hermanos. Tuvo que el Señor tratar conmigo para darme cuenta de esto. Lo digo por experiencia, hermanos. Tu trabajo puede competir, tu familia puede competir. ¿Cómo dijo el Señor Jesús? Si amas más a tus hijos que a mí. Bueno, Él no lo dijo así, yo lo estoy diciendo de esa manera. Si no aborreces, digo, pero en el sentido de, si tú amas más, estás en problemas. Tengo algo contra ti esta mañana. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntate. Haz tus primeras obras. Porque si no, estás en peligro. Algunos escritores dicen que esta frase es: o me amas o te mueres. Así es esto, hermanos. No hay aquí medias tintas. O me amas o te mueres. Porque si no me amas y si no vuelves a tu primer amor, vendré pronto a ti y quitaré su candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. ¿Cuántas iglesias no han desaparecido? Ya no son relevantes. Mire lo que nos dijo la hermana Mirna hoy en su testimonio. Perdón, es que está la hermana Mirna por aquí. Allá te tengo, hermana Mirna, que Dios te bendiga. Entonces estaba fijando mi mente también en ti, hermana Sonia. Bueno, que el Señor te bendiga, hermana Mirna, ya que te veo. Vamos a orar por ti al final del culto. ¿Qué nos dijo la hermana Sonia, hermanos? ¿Qué ha pasado en Europa, según sus palabras? El secularismo, dijo ella. Yo diría el humanismo, el materialismo. Eso, hermanos, es crítico en la vida del cristiano. Quitaré tu candelero. Serás irrelevante. Ya no hay lugar para ti como iglesia. De eso se trata. O me amas o te mueres. Yo tengo algo contra ti esta mañana. Dice el Señor. El que tiene oído, que oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al que venciere, versículo 7, terminemos, hermanos. Tengo algo más, dice el Señor. Aquí con esto terminamos la carta también. Tengo una palabra más para ti, dice el Señor. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio
del paraíso de Dios. Aquí hay un desafío: al que venciere. ¿Y quién es el vencedor? ¿Quién es el que vence? Entonces usted en su casita, porque ya son las 12:01 en este reloj, pero usted en su casa, recordando la palabra de Dios, va a ir a Primera de Juan capítulo 5 versículos 4 y 5, y ahí el Señor le va a responder quién es el que vence. El vencedor, el Hijo de Dios, el que ha entregado su vida, el verdadero creyente, el que ama al Señor por sobre todas las cosas. Ese es el vencedor. Para ese hay una promesa: comerá del árbol de la vida, vivirá eternamente con el Señor. Esta es la promesa. Así que, hermanos, esta mañana el Señor habló a la iglesia de Éfeso y habló a la iglesia de Nazaret y me habló a mí. Oremos. Hermana Mirna, ¿pueden venir, por favor? Cierre sus ojos, si usted quiere, por supuesto. Se lo pido en el nombre del Señor. Cierre sus ojos y volvamos la mirada al que era, al que es y al que ha de venir. Volvamos nuestra mirada al que es el primero y el que es el último, el que estaba antes de Iglesia Nazaret, el que va a estar después de Iglesia Nazaret, al que era, al que es, al alfa y la omega. Volvamos nuestra mirada hacia él. Le ruego en el nombre de Cristo, vuelva su mirada a él. Recuerda, hagamos un ejercicio, hermano. Recordemos. Recuerda de dónde venimos. Recuerda, si has dejado tu primer amor, yo tengo algo contra ti, dice el Señor. Arrepiéntete. Metanoia, cambia de mente. Cambia de mente. Cambia tu mente por la mente del Señor a través de la palabra de Dios. Arrepiéntete y esta mañana haz un pacto con el Señor y dile: Señor, me arrepiento. He dejado. Si ese es el caso, si no, confirma. Y dile: Señor, quiero amarte por sobre todas las cosas. Quiero servir. Anhelo tu presencia cada día. Perdóname, Señor. Porque si tú y yo no lo hacemos, estamos sujetos a la muerte espiritual. Y mi deseo es vivir para Cristo. Mi deseo es vivir para Cristo. Porque lo que vivo hoy, dice la palabra de Dios, en la carne lo vivo para el Hijo de Dios, que ese Dios se entregó a sí mismo por mí. Y si muero, muero para Cristo. Y cuando resucite, resucito para Cristo. Porque, Señor, quiero amarte. Perdóname al haber puesto otros amores compitiendo contigo.